Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar viendo el resumen de la Lama Session, como siempre hacemos cada semana. Si me escucháis un poco raro es porque me han quitado una muela y pues no puedo hablar del todo bien. Pero bueno, vamos a darla full con el Lama. Nos han comentado, no han comentado muchas cosas, este tema va a ser un poco corto, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que han hablado y demás. Es un resumen bastante, lo he resumido lo más posible, ya que han hablado mucho de cosas que no son tan importantes y pues bueno, lo he resumido como siempre. Entonces bueno, lo primero es que planean organizar más eventos divertidos dentro del juego, como por ejemplo el carnaval, que ya dijo Luke ayer que el carnaval lo meterán después del capítulo 2, más o menos será como una semana después o algo así, meterán el tema del carnaval y luego, bueno, luego el tema de las dungeons, las mazmorras y cuevas que las meterán como de 1 a 2 meses después y demás. Luego también les han comentado que bueno, que van a incluir colaboraciones y recompensas para quienes aporten nuevas ideas, para que la comunidad pues, pueda aportar ideas y a la vez ganar recompensas en Pixel y por dar esa idea al equipo. Luego fecha de lanzamiento prevista para el 17 y 18 de junio, que esto ya no lo han dicho, pero bueno, por si acaso no lo han recalcado en este vídeo, o sea, en este directo de la Lama Session, una posible migración que podría durar alrededor de 24 horas. Así que seguramente estarán como más o menos un día entero haciendo la migración. Yo creo que se refiere a que los servidores estarán inhabilitados durante un día entero, lo cual es bastante, pero bueno, si así conseguimos el capítulo 2, pues da igual, ¿no? El capítulo 2 no será una experiencia completamente pulida, se realizarán grandes cambios y continuas actualizaciones basadas en los comentarios de los jugadores. Se mantendrá el progreso actual de los jugadores y se añadirá contenido nuevo. Se enfocará en introducir misiones y contenido más atractivo y divertido los 3 a 6 meses posteriores al lanzamiento del capítulo 2. Como ya comentó Luke, el capítulo 2 solo es el comienzo y se van a tirar más o menos alrededor de unos 3 a 6 meses para ir añadiendo más contenido, misiones y cosas divertidas en general. Se incorporarán creadores de contenido al juego para generar nuevo contenido y mejorar la experiencia para todos los jugadores, que nos han hablado del tema de los creadores de contenido, que van a cerrar el acceso a entrar como creador de contenido. Creo que dijeron que mañana. Si eres creador de contenido y quieres entrar, tienes que darte prisa, ya que por lo que escuché en la Lama Session lo iban a cerrar mañana y ya no iba a poder entrar más gente o algo así. No sé si lo entiendo muy bien porque es que hablan muy rápido, pero bueno, no sé si... Entonces bueno, la semana que viene iremos viendo el tema de muchos creadores de contenido sacando no leaks, sino bueno, sí, liqueando un poco el capítulo 2, pero dentro de una barrera que nos marca los de Pixel, ya que pues hay cosas que no podemos mostrar. Pero vamos, la semana que viene estaremos en directo seguramente y bueno, y habrá un vídeo también para resumir todo lo del directo y demás. Dentro de, bueno, todo lo que nos permita Pixel sacar y enseñar. Luego dicho esto, pues bueno, vamos a seguir. Dice que habrá ajustes en la distribución de recompensas y reputación en el capítulo 2, de tal forma que, bueno, pues seguramente han dicho que van a volver las misiones de 5 píxeles. Creo que si no me equivoco en el capítulo 2, que esto lo comentó ayer Luke en Terravilla, en el mundo 1, comentó pues algunas cosas y junto con eso pues está un poco todo junto, ¿no? Digamos, han juntado varias cosas entre el ama de ayer y el ama de hoy, pero voy a intentar comentar un poco las cosas más importantes. Se permitirá colocar más perrillas en la mota cuando esté completamente mejor en el canal 2. Esto es sobre una pregunta que le hicieron, que si se podrá colocar más parrillas en la spec, ¿vale? Que me lo traduce como mota, pero bueno, en la spec, que es una pregunta, bueno, bastante normalilla y bueno, que si se va a poder colocar más parrillas en la spec una vez esté mejorada al máximo, dependiendo pues del tamaño que tenga tu spec. Si no la tienes mejorada, pues te cabrá menos y demás, ¿no? Se espera recuperar el carnaval en el capítulo 2, como ya se ha comentado, y se otorgarán oportunidades para obtener diferentes elementos durante este evento, en el cual dijeron que iban a meter una LAN. No sé si van a meter más, pero de momento dijeron que iban a meter una LAN en el tema del carnaval para el capítulo 2, que también estuvieron hablando de si iba a ser solo para VIP y demás, pero eso ya fue la comunidad, no, Luke no dijo nada de eso. Las casas más grandes estarán disponibles en el lanzamiento y se podrán mover objetos en el sótano de la cueva, ya que pues en la casa habrá como un sótano, que es el sótano de la cueva, en el que no sabemos qué se podrá hacer. Hay gente que dice que a lo mejor se podrá almacenar cosas o que será como el sótano para la guild. No, de momento no se han comentado mucho sobre eso. Luego también tenemos el tema del tamaño de la tierra en FT, que será muy importante en el segundo capítulo, ya que como sabéis hay dos tamaños de tierra, que es el tamaño pequeño y el tamaño grande. El tamaño pequeño te proporciona un total de 48 huertos y un total de 3 industrias máximo. Luego la grande te proporciona el tema de tener una industria más, que serían 4, y tener unos cuartos huertos más. Pasaría de 48 a 60 huertos. Una vez dicho esto, pues bueno, también nos dice que ya limitará la cantidad de industrias que se podrán tener un terreno debido a su tamaño. O sea que, por lo visto,
esto sí que va a estar limitado al tamaño de tu LAN, ya que ahora realmente se verá visualmente si esa LAN es más grande o es más pequeña, ya que pues como ya dijeron iban a meter el poder meter todas las industrias que tú quisieras meter, todas las que te quepan entrarían. Entonces esto lo que va a entender es que van a meter que visualmente sea más pequeña o se vea más grande, depende del tamaño. Luego pues vamos a mirar el tema de las siguientes preguntas, que bueno, que planean permitir cultivar specs en specs de otros jugadores en 4 a 6 meses. Vamos, que de momento no lo van a habilitar, pero que de 4 a 6 meses que piensan hacer eso para que, bueno, para que la gente pueda como interactuar con las specs y demás. Con un enfoque actual en los terrenos NFT y la introducción de tierras disputables, ya que como sabéis van a meter como una especie de tierras disputables, que no sabemos si será lands o qué será, creo que se refiere al tema de las mazmorras, pero van a ser unas tierras que se van a poder disputar por guild, de tal forma que solo las guilds podrán disputar esas tierras. Ahora, ¿cómo se van a disputar? Ahí ya ni idea, no nos han comentado nada, pero sí que estaría muy interesante, la verdad, está muy interesante ese tema de las tierras disputables y bueno, de lo de cultivar spec en otros jugadores yo creo que estaría muy bien también, así la gente puede como formar, aunque no tengas una LAN, podrán como cultivar algo, lo que pasa es que solo será de tier 1, tier 2, e industrias de tier 1 y tier 2, pero bueno, por lo menos la gente podrá seguir jugando, aunque no tenga una LAN, aunque no tenga una guild, ¿no? Luego también tenemos que se incluirán tareas de gremio en el capítulo 2, aunque bueno, esto nos han dicho, nos dijo Luke en la más sesión de ayer de Terravilla, nos dijo que esto se implementará de 1 a 2 meses después del capítulo 2, ya que pues aún no lo han lanzado y que no lo van a lanzar hasta dentro de un mes o dos después de que saquen el capítulo 2. Luego también se están evaluando cambios en la reputación y el mercado para abordar la presencia de bots en el juego. Esto es algo que he hablado yo bastante y es que creo que deberían de subir la reputación para el marketplace y para retirar pixel. Las dos cosas son muy importantes, retirar pixel y para el marketplace. Deberían de subir la reputación, ya que lo veo está muy baja la reputación, está a 700 de reputación, me parece muy sencillo de conseguir. Deberían subirlo mínimo, no sé, a 900 o incluso a 1000 de reputación, ya que 700 es muy bajo y cualquier persona se puede coger a hacer un par de misiones, consigue la reputación y te pones a hacer bots. Es lo que hace la gente, que se crea varias cuentas, las cuentas le consigue la reputación y una vez tiene la reputación para el market, ahí empiezan a hacer un montón de bots. Y luego ves el mercado lleno de bots, que no se puede comprar, es imposible comprar cualquier cosa, pues berry, plan, stick, madera, cualquier cosa no puedes comprarla, es imposible. Butterberry, lo que quieras, es muy complicado de comprar, te puedes tirar como 10 minutos. Yo a veces me he tirado incluso 5 o 10 minutos para comprar plan o para comprar stick y es imposible comprar y te desmotiva totalmente a comprar cosas porque, y bueno, y hacer el tablero, porque sin poder comprar cosas no puedo hacer el tablero, entonces es muy complicado, a ver si lo arreglan cuanto antes. Y yo creo que la forma que pueden hacerlo es lo que están comentando aquí, el tema de subir la reputación. Obviamente no pueden subirla de una, pero no sé, de poco a poco, en plan, primero suben 100 de reputación, luego suben 50 y así. Yo creo que poco a poco pueden ir haciendo, ¿no? Porque si lo hacen muy brusco, a lo mejor la gente pues se va a enfadar bastante. También nos han dicho que el desarrollo del juego de mascotas se encuentra en una etapa temprana, con planes de introducir mecánicas de gacha y recompensas para los jugadores VIP en el futuro cercano. La aplicación móvil centrada en mascotas está en investigación, pero su lanzamiento está previsto en aproximadamente 6 meses. Luego también nos comentan que se ha intensificado la acción contra los jugadores que utilizan trampas en el juego, con la advertencia de que se detectará y se aplicarán sanciones permanentes para toda gente, para todas aquellas personas que utilicen trampas o usen bugs del juego para aprovecharse. Toda esa gente pues será baneada y permanentemente. De tal forma que la única forma de que sigan jugando es crearse otra cuenta, como siempre nos comenta el bot que tienen en el apartado de ayuda, en el de soporte, cuando tú abres un ticket, pues siempre hemos visto en el pasado que te comenta lo mismo, que te comenta que te crees una nueva cuenta, que juegues limpio y demás, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces por el tema del canal de Pixel de Discord, que la gente manda fotos de que el bot le dice eso una y otra vez y se lo dice una y otra vez y que no le contesta a una persona como tal. Luego también se planea lanzar una función de cuevas en lugar de mazmorras en el futuro. También mejoras como la lista de amigos en el juego se considera una vez que haya más capacidad, ya que de momento pues todo su enfoque lo tienen en el capítulo 2 y pues de momento no pueden destinar más recursos al tema de hacer más cosas, pero que una vez tengan la capacidad que lo harán. Se estima que se necesitará de 2 a 3 semanas para mejorar completamente una spec en el juego con Pixel. No sé cómo habrán estudiado este tema de 2 a 3 semanas, porque a lo mejor en el capítulo 2 se consigue más píxeles o a lo mejor es muy barato subir la spec, no lo sé. No creo que sea muy barato, yo creo que será como de 20 píxeles a 50 píxeles, 50 píxeles a 75, algo así será. No creo que sea algo carísimo, no creo que te cueste 300 píxeles mejorar el spec. La recompensa de píxel para descargar la tienda de aplicaciones provendrán de un fondo del ecosistema y guardado para tal fin, ya que pues van a sacar como
como una aplicación y bueno, pues van a recompensar con Pixel, ¿no? Esto nos lo han comentado anteriormente, que todo lo que descargase la aplicación le darían Pixel. No me acuerdo qué cantidad dijeron o si dijeron cantidad, pero bueno, ya lo dijeron en el pasado que iban a dar una recompensa de Pixel. Pero vamos, la aplicación seguramente no salga hasta dentro de unos meses. Se reitera que las infracciones para hacer trampas, especialmente con múltiples cuentas, no serán toleradas, pueden resultar en bloqueos del juego. De tal forma pues, que si creas multicuentas y tal, pues que no lo van a tolerar. Lo que es raro porque en sus normas del juego tienen puesto que mientras no uses la cuenta, no uses varias cuentas a la vez, no hay problema. Pero que si las usas una a una, sí que se puede usar. Eso yo por mi Discord puse una captura. Si queréis mirarlo, lo tenéis en mi Discord, que lo tenéis en la descripción. Y puse una captura en el apartado de noticias Pixel en el que se veía cómo decían eso, que si solo usabas una cuenta a la vez, no era baneable, pero que si usabas varias cuentas a la vez, pues que sí era baneable. Pero bueno, de momento dicen que bueno, que eso es baneable, así que yo ya por si acaso, gente, yo si fuera vosotros no haría el tema multicuentas, pero sé que hay mucha gente, por ejemplo en la comunidad de Pixel o en mi comunidad, que lo hace y a ver, no sé, yo dejaría de hacerlo, pero ya cada uno que vea lo que hace. Esto ya pues cada uno hace lo que quiere y ya está, ¿no? Se está trabajando en implementar captchas invisibles en el juego para abordar problemas de trampas, ya que los captchas, ¿vale? Nos ha comentado esto Luke en el directo, y es que nos ha mostrado una página, aunque ya la mostró varias veces ya anteriormente, pero que hay una página o bueno, extensiones que digamos que son como premium, en la que tú pagas y pues te resuelve una cantidad específica de captchas. Por ejemplo, en el directo vimos como Luke nos enseñaba una página que por $3 podía resolverte como 1000 captchas. Entonces, pues 1000 captchas a $3, pues realmente es muy barato. Entonces, pues la gente que tiene bots y demás, se le haría muy sencillo. Y esto es algo que ha enseñado en el directo, o sea que si alguien quiere verlo, en el directo lo tenéis por ahí. No sé si os pondré yo una imagen para que veáis un poco lo que me enseñó Luke. Pero bueno, esto sería todo, gente. No había mucho que comentar. Espero que os haya gustado el resumen. Ya sabéis que yo siempre intento resumirlo al máximo para que no sea aburrido o para que no sea siempre lo mismo. Entonces, bueno, dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme un pedazo de like. Tenéis en la descripción todos los links para el Discord, para meteros a Pixel si sois nuevos. Luego también tenéis todos los links que usamos para todas las herramientas de Pixel y demás. Lo tenéis todo en la descripción. Dejadme en los comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.